¿Alguna vez te has preguntado cómo sería si los diseñadores de coches de los años 20 tuvieran un mal día en el trabajo? Hoy vamos a explorar los coches más, digamos, peculiares de aquella década. Prepárate para un viaje en el tiempo donde la creatividad no tenía límites y el resultado, bueno, ya lo verás. Y no te preocupes, no estamos aquí solo para criticar. Al fin y al cabo, cada uno de estos coches tiene su propia historia y encanto, aunque sea un encanto que solo una madre podría amar. Así que acompáñanos mientras exploramos estos modelos únicos y comparte en los comentarios cuál crees que merece el título de campeón de la fealdad. Quédate hasta el final porque hoy te traigo datos que seguro no conocías. Y si te gusta este contenido, déjame tu like y suscríbete. Con eso me ayudas muchísimo a seguir trayéndote más videos sobre los autos que tanto nos apasionan. Arranquemos. Rumpler Tropfenwagen. Primero en nuestra lista de belleza exótica de los años 20, tenemos el Rumpler Tropfenwagen, un nombre que suena como algo salido directamente de un cuento de hadas alemán. Este coche es un verdadero ejemplo de cómo la aerodinámica puede llevarse al extremo y quizá un poco más allá. El Tropfenwagen, que significa coche gota en alemán, fue un intento audaz de crear un vehículo con la menor resistencia al aire posible, y vaya que lo lograron. Con su forma de gota de agua, el coche parecía más un submarino que se perdió en el camino al océano. Pero no te dejes engañar por su peculiar apariencia. Esta forma innovadora realmente ayudó a reducir la resistencia y a mejorar la eficiencia del combustible. Producido entre 1921 y 1925, el Tropfenwagen estaba equipado con un motor de 6 cilindros que generaba unos 36.105 de potencia. Aunque no era un coche de carreras, su eficiencia aerodinámica le permitía alcanzar velocidades respetables para la época. Un dato curioso es que el diseño del Tropfenwagen fue tan innovador que influyó en la industria automotriz durante décadas, inspirando incluso el diseño de aviones. El interior del Tropfenwagen también era bastante innovador, con una disposición que maximizaba el espacio interno, algo que muchos coches modernos todavía intentan lograr. A pesar de su apariencia inusual, el coche ofrecía un nivel de confort sorprendente para sus ocupantes. Hoy en día, el Rumpler Tropfenwagen es una rareza en el mundo de los coleccionistas, con pocos ejemplares sobrevivientes. Cuando uno de estos modelos aparece en una subasta, puede alcanzar valores significativos, superando a menudo los $500.000, dependiendo de su estado y de la historia del vehículo. Renault 40, centésimo quinto. Es uno de esos coches que te hacen preguntar en qué estaban pensando. Este modelo es un ejemplo de cómo Renault estaba dispuesto a experimentar e innovar, aunque el resultado final fuera, digamos, un poco peculiar. Con un motor de 6 cilindros, una potencia impresionante de unos 140.505. El 40 caballos era un verdadero gigante de la carretera. Fue diseñado como un coche de lujo, pero su apariencia robusta e imponente lo hacía destacar de una manera que no siempre era por su belleza. Digamos que esos 140 caballos no venían gratis, ocupaban el 70% del coche y le daban un morro considerable. Pero no te dejes engañar por su apariencia peculiar. El 40º tenía un rendimiento que dejaba a muchos competidores en el polvo. En 1925 ganó el famoso Rally de Montecarlo, demostrando que no era solo un capó bonito. Y en 1926, una versión modificada del 40 caballos, conocida como NM, hizo historia al cubrir 80 kilómetros y medio a una velocidad de 190 kilómetros por hora y romper el récord de 24 horas, recorriendo 4.167 kilómetros y 57 metros a una velocidad media de 173 kilómetros por hora. Eso sí que es impresionante. El diseño del 40º era una mezcla de lujo y funcionalidad, con un interior espacioso que ofrecía comodidad a sus ocupantes. Sin embargo, su carrocería voluminosa y líneas poco convencionales
lo convertían en un coche que muchos considerarían un gusto adquirido. En la actualidad, el Renault 40105 es una pieza rara, con precios que fácilmente pueden superar los $300,000. Es un coche que, a pesar de su apariencia, tiene una rica historia. 1. Legado de innovación Briggs & Stratton Flyer. El Flyer es uno de esos vehículos que te hace pensar, ¿se olvidaron de terminar el coche? Lanzado en los años 20, es un ejemplo de cómo la simplicidad puede llevarse al extremo, resultando en un automóvil que parece más un juguete con ruedas que un coche de verdad. Con un motor de apenas 2 caballos de potencia, el Flyer no era precisamente un cohete en la carretera. En realidad, era más como un tranquilo paseo por el parque. Pero oye, ¿quién necesita velocidad cuando tienes un coche que es prácticamente una bicicleta motorizada? El Flyer era esencialmente una plataforma de madera con ruedas, y su diseño era tan básico que casi podrías montarlo en casa. Producido entre 1919 y 1925, era conocido como el coche más barato del mundo, costando solo unos $125 en aquella época. Esto lo hacía accesible para muchas personas que de otro modo no podrían permitirse tener un coche. Y a pesar de su apariencia espartana, el Flyer tenía su encanto, ofreciendo una experiencia de conducción única e indudablemente memorable. Aunque el precio exacto puede variar dependiendo de la condición y la historia del vehículo, hoy en día, ejemplares bien conservados o restaurados pueden valorarse entre $10,000 y $20,000. Es un coche que, pese a su simplicidad, cuenta con una rica historia 1. Legado de accesibilidad, Anomac Comics Bro. El Anomac Comics Bro es uno de esos coches que te hace sonreír con solo mirarlo. Lanzado en 1928, este pequeño vehículo alemán ganó su curioso apodo Kommissbro, que significa pan de comisario, debido a su forma compacta y redondeada que recordaba a un pequeño pan. Es como si alguien hubiera decidido que el transporte urbano debía ser tan acogedor como un desayuno de la abuela. Con un motor de apenas 10 caballos de potencia, el Kommissbro no era precisamente un velocista, pero su simplicidad y eficiencia lo hicieron popular entre quienes buscaban un medio de transporte accesible y económico. Podía alcanzar una velocidad máxima de aproximadamente 60 kilómetros por hora, más que suficiente para las necesidades urbanas de la época. Además, su consumo de combustible era increíblemente bajo, lo que lo convertía en una opción práctica para muchos conductores. El diseño del Comics Bro era minimalista, con una carrocería ligera 1, interior básico reflejando la filosofía de menos es más. Producido por Anomac, una empresa más conocida por sus vehículos comerciales y maquinaria, el Kommissbro fue un intento de entrar en el mercado de coches de pasajeros, ofreciendo una solución práctica y asequible para el público en general. Curiosamente, el coche era tan ligero que podía ser maniobrado fácilmente de forma manual, una ventaja en una época de calles estrechas y estacionamientos complicados. Hoy en día, el Anomac Comics Bro es una rareza encantadora en el mundo de los coleccionistas, con precios que pueden oscilar entre $15,000 y $25,000. Aunque no es un coche de lujo, su diseño único y su historia cautivadora siguen atrayendo a los entusiastas de los coches clásicos. Es un recordatorio de que a veces las mejores soluciones son las más simples. Voisin Laboratoire, el Voisin Laboratoire, es uno de esos coches que parece haber salido directamente de un laboratorio de inventos locos. Y de alguna manera, eso es exactamente lo que ocurrió. Creado por Gabriel Voisin, un pionero de la aviación, este coche de carreras de los años 20 es un ejemplo de cómo la innovación puede desafiar las convenciones. Lanzado en 1923, el Laboratoire fue uno de los primeros coches en adoptar un diseño verdaderamente aerodinámico inspirado en los aviones. Con un motor de 4 cilindros y alrededor de 80,105 de potencia, el coche era capaz de alcanzar velocidades de hasta 150 kilómetros por hora, algo impresionante para la época.
Su carrocería ligera y estructura tubular eran revolucionarias, permitiendo un rendimiento ágil y eficiente en las pistas. El diseño del Laboratoire era tan avanzado que parecía más una nave espacial que un coche de carreras con líneas futuristas. First, construcción minimalista, desafiaba las normas estéticas de su tiempo. Este enfoque innovador no era solo un espectáculo. El Laboratoire compitió en las 500 millas de Indianápolis, demostrando que su diseño no era solo una curiosidad, sino una auténtica máquina de carreras. En la actualidad, el Voisin Laboratoire es una rareza, con pocos ejemplares sobrevivientes. Cuando uno de estos modelos aparece en subastas, puede alcanzar valores significativos, muchas veces superando los $300,000. Y hablando de coches que desafían la lógica, si te está gustando este viaje por los modelos más curiosos de los años 20, no olvides darle like. Esto me ayuda a seguir trayéndote estas historias increíbles. Y si quieres estar siempre al tanto de nuestras próximas aventuras automovilísticas, suscríbete al canal. Al fin y al cabo, nunca se sabe cuál será el próximo coche que nos sorprenderá. En su lugar, era impulsado por una hélice, como un avión. Lanzado en 1921, el Helica estaba movido por un motor de 2 cilindros que accionaba una hélice en la parte delantera del vehículo. Esta configuración permitía que el coche alcanzara velocidades de hasta 110 km por hora, lo que era bastante impresionante. La idea era que al eliminar el peso y la complejidad de una transmisión tradicional, el coche sería más ligero y eficiente. El diseño del era minimalista y aerodinámico, con una estructura ligera hecha de madera y metal. El coche podía acomodar a 2 pasajeros sentados en fila, como en un avión. Esta configuración única no solo reducía el peso, sino que también ofrecía una experiencia de conducción verdaderamente única. Imagina sentir el viento en la cara mientras la hélice gira frente a ti. Marcel Lelat, el ingeniero detrás del Helica, era un verdadero visionario. Cuando uno de estos modelos aparece en una subasta, puede alcanzar valores significativos, a menudo superando los $200,000 dependiendo de la condición del vehículo. Benz Tropfenwagen. El Benz Tropfenwagen es uno de esos coches que parece haber salido directamente de un libro de ciencia ficción de los años 20. Lanzado en 1923, este vehículo es un ejemplo impresionante de cómo la ingeniería automotriz comenzó a explorar la aerodinámica de manera audaz e innovadora. El nombre Tropfenwagen significa coche gota en alemán, y esto se refleja en su diseño único inspirado en la forma de una gota de agua. Curiosamente, comparte este nombre con el ya mencionado Rumpler Tropfenwagen, ambos destacando la búsqueda de eficiencia aerodinámica de la época, pero con objetivos diferentes. Mientras que el Rumpler se centraba en la eficiencia aerodinámica y del combustible, el Benz estaba impulsado por un motor de 6 cilindros capaz de producir alrededor de 80 caballos de fuerza, con el objetivo de conquistar las carreras de la época, permitiéndole alcanzar velocidades de hasta 135 km por hora.